Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes a las 10. En una época, Víctor Julio, muy buenas noches. Además, me place saludarte. Una época difícil de encerramiento, por eso estamos haciendo este programa por la plataforma Zoom. Y bueno, el tema obligado es el COVID, el coronavirus, la pandemia, el temor, la situación económica. Hemos invitado hoy a una persona que pido, Víctor Julio, la presente, porque no va a hablar de este asunto que tanto nos ha cambiado la vida, va a hablar de otras cosas y además porque es un personaje, es una voz extraordinaria. Víctor Julio, te pido por favor que presentes a nuestro invitado. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Como acabas de decir, en esta época de pandemias, de cuarentenas, de encierro, de estar escuchando todos los días hablar del COVID-19, hoy queremos hacer un programa más refrescante, con una figura pública, no de la costa, sino del país y del mundo, que es Andrés Salcedo. Andrés, bienvenido a Consultorio Jurídico. Gracias, Víctor Julio, por esa presentación y por supuesto a mi querido amigo Humbertico Mendieta. Humberto, tú me pides que presente a Andrés Salcedo. Andrés Salcedo no necesita presentarlo, todo el mundo lo conoce desde hace muchos años y lo hemos invitado porque queremos conocer toda su vida, qué pasó, un barranquillero. Andrés, ¿por qué viviendo tú en Barranquilla te fuiste para otros lugares de Colombia y del mundo? Bueno, no sé, yo mismo me lo pregunto porque yo soy un poco más bien sedentario, siempre lo he sido, sedentario y solitario, no soy tan sociable como la gente puede creer, pero la vida me ha ido llevando. Yo me he puesto a hablar eso con gente de mi familia y me dicen que yo desde niño siempre, cuando tenía 2 años, me arrancaron del hogar donde había nacido y donde habían nacido todos mis hermanos. Se había muerto mi madre y me llevaron del barrio San Roque a casa de unos tíos en la nomenclatura vieja, calle Bolívar, casi esquina con el Callejón de Cuartel. Hoy sería calle 41, casi llegando a la carrera 44. Ahí pasé unos años, yo diría, grises, solitario, sin amigos, con un radio que me salvó la vida y bueno, y un hogar donde la verdad me querían, me amaron, me dieron cariño. Eso te cuento. O sea que, Andrés, digamos, hubo algo de desarraigo ahí, ¿no? Claro. Hay que recordarle a nuestros televidentes, antes que respondas a lo de la anotación mía sobre el desarraigo, que además te volvió un hombre muy fuerte y de mundo, porque fuiste a tener a Alemania después de pasar por Valledupar, Bogotá, etc. Andrés Salcedo es la voz oficial del canal Telecaribe hace muchos años, de donde fue gerente, además. Hace más de 20 años fue gerente del canal y hace también muchos años, Víctor Julio, y como todos los televidentes de nuestro canal lo saben, es la voz oficial de todas las promociones y de, bueno, de muchas. Andrés, el desarraigo te marcó, pero te fortaleció. Te pregunto y esa es mi percepción. Bueno, esa fue la fórmula, no que yo haya adoptado la fórmula, sino que la vida me fue abriendo ese espacio que no conocía, de irme buscando eh, el pan y la sal, como dicen en España, por otro lado, ¿no? Y bueno, y ya con 17, 18 años me fui para Medellín y trabajé casi 2 años allá, volví a Barranquilla, después vino Valledupar. Estoy hablando solo de la trayectoria profesional, porque ya antes había pasado por Corozal, Monpós, y después de Bogotá, que fue donde llegué ya con la esperanza de quedarme para siempre, de ahí vinieron luego Nueva York, España, Madrid y Alemania y todo lo que siguió, ¿no? Y de todos lados tengo, creo yo, alguito me quedó de cada uno de esos lugares y creo que también un pedacito de mí también dejé por todos esos lados. Andrés. Víctor Julio, en esta anotación, Víctor, perdona que interrumpa y luego pues enseguida haces tu anotación. Y bien valdría la pena que tú recalcaras sobre eso, Víctor Julio. Andrés no mencionó a Valledupar, una ciudad muy importante en su corazón. Uy, ¿Cuánto no, tiempo,
no la mencioné quizás porque no sé por qué. Es que, mira, cuando a mí me preguntan, y me lo han preguntado en la misma Alemania, gente que me conocía, que me quería, que incluso algunos me llegaron a admirar, y siempre, en todos lados, digo siempre que fue Valledupar la ciudad donde yo aprendí y chupé el saber de la radio como en ninguna otra parte lo había hecho, y me marcó esa ciudad. ¿Y sabes por qué? Por una única razón. Yo desde niño siempre luché, incluso todavía hoy, de que hay gente que como que no cree en mí. Y cuando a mí yo llego a un sitio y son 3 personas, y yo llego, y una de ellas yo noto que tiene un rasgo es escéptico frente a mí, o no le gusto, o es frío, eso me derrumba totalmente. Y eso me ha pasado siempre, en todos los sitios donde he ido. Y solo he triunfado donde la gente ha creído en mí, y en Valledupar llegué y ese señor me entregó su emisora. Eso es tuyo, haz lo que quieras. Y yo compré hasta los discos, arranqué, la emisora no estaba al aire. Yo busqué los locutores, yo hice la programación, ¿me entiendes? Y entonces eso nunca me lo habían permitido en mi vida, ni en mi casa, ni en el barrio, ni en ninguna parte, ni en los sitios donde había trabajado antes, ¿no? Caracol Medellín, Caracol Barranquilla, la Voz de Barranquilla. No, siempre fui como el tipo que llega así, tal, pero nunca me dieron esa importancia que me dieron allá, y ahí florecí tremendamente, de verdad. Qué bueno, Andrés, que Valledupar haya dejado impregnado eso en tu alma. Pero adicionalmente a ese paso tuyo por Valledupar, tenemos entendido que a ti en deportes te gustaba más el béisbol que el fútbol. ¿Cómo terminas tú narrando los partidos de Alemania, de la Liga Alemana? Sí, Víctor Julio, mira, no solamente era que el béisbol era mi pasión, pero cuando llegué a Bogotá, a la cadena, al circuito Todelar, me tocó leer los comerciales en el Campín y sentarme al lado nada menos que de Carlos Arturo Rueda. Humberto, tú sabes de quién estoy hablando. Era el dios de la narración deportiva. Y al lado de él, viendo el fútbol, me fui como enamorando de él. Sí, pero nunca pensando en que algún día yo iba o quería narrar. Cuando vivía en España, me convertí en un televidente. Yo no prendía ese aparatico en cuanto llegaba a la casa, y me pasaba hasta la madrugada viendo televisión. Descubrí un narrador de fútbol que se llamaba Matías Prats. Matías Prats era un poeta en el micrófono, sencillamente. Él narraba también toros y fútbol. Y yo, para mis adentros, dije, si algún día, de verdad, yo pudiera narrar fútbol, lo haría como este tipo. Pero fíjate, la vida me fue abriendo camino. Los alemanes compraron el año 74 los derechos del fútbol alemán porque habían quedado campeones ese año, y en el 72 nos había ido muy bien con la transmisión de los Juegos Olímpicos, nos dieron el premio Ondas en Barcelona, y en el 74 arrancamos con la liga alemana. Pagaban, fíjate, 50, lo que hoy serían $50 por cada partido, y lo vendían en América Latina por $100. Hoy cuesta una barbaridad con el satélite, ¿no? Y entonces hicieron las pruebas, todo al estilo muy alemán. Dijeron a cada representante nuestro en América Latina que arrancaba la liga y que el narrador iba a ser José María Muñoz, que era también el dios de la narración, pero en Argentina. Estaba todo listo, pero faltando 10 días para arrancar la liga, llamó José María Muñoz de Buenos Aires y dijo que no podía, que lamentablemente por razones familiares no podía ausentarse de Buenos Aires, que lo lamentaba. Y entonces empieza ¿cómo hacemos ahora? Y empiezan otra vez, muy a la alemana, a pedir que en cada país hicieran lo que hoy se llama un casting, y enviaron todo eso, y el hombre que decidía eso me llamó y me dijo, decidieron que fueras tú, y yo pensé que era una broma, te lo juro. Todavía hoy pensaba que era una broma, pero arrancamos y gustó la cosa.
Magnífico, magnífica historia. Hay más historias que ustedes televidentes podrán ver después de estos mensajes comerciales. Esta es una información importante para nuestros televidentes y regresamos en segundos o en minutos, mejor, con Andrés Salcedo. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Un gesto de solidaridad es pagar los impuestos, porque con ellos podremos comprar insumos y estar mejor preparados para atender a las personas que lo necesiten en la próxima etapa de la pandemia por el coronavirus. Si pagas tus impuestos, también ayudas. Soy solidario. Soy Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Un gesto de solidaridad es pagar los impuestos, porque con ellos podremos comprar insumos y estar mejor preparados para atender a las personas que lo necesiten en la próxima etapa de la pandemia por el coronavirus. Si pagas tus impuestos, también ayudas. Soy solidario. Soy Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Un gesto de solidaridad es pagar los impuestos, porque con ellos podremos comprar insumos y estar mejor preparados para atender a las personas que lo necesiten en la próxima etapa de la pandemia por el coronavirus. Si pagas tus impuestos, también ayudas. Soy solidario. Soy Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. Muy bien, regresamos con Andrés Salcedo, la voz de Telecaribe, la voz de Mundiales, la voz de, bueno, de muchos eventos, de Telematch, de Alemania, Víctor Julio. Los televidentes seguro recuerdan ese famoso programa que pasaba por la televisión nacional hace muchos años y era con la voz de Andrés Salcedo, Víctor. Ya estamos conociendo a Humberto su vida, que es muy interesante y es un ejemplo para la nueva generación. Nos estaba contando Andrés antes de irnos a comerciales, que llegó por casualidad a transmitir esos partidos en Alemania. Lo hizo muy bien, ganaron premios sin esperarlo, sino como una recompensa a su actuación. ¿Y después qué pasó, Andrés? No, fíjate, toda la gente en América Latina, lo digo y te juro que no me quiero ufanar de eso ni darme, como dicen en Argentina, darme bolilla, ¿no? O sea, darme aires de nada. Pero esta semana me han llamado de Chile, de Uruguay 2 veces, de Guatemala, de Venezuela, o sea, países donde yo tuve mucho éxito. Y la verdad, todavía hoy no entiendo, ¿no? Cómo pude yo tener, no sé, la osadía de enfrentarme en un micrófono
y narrar un partido de fútbol. Andrés, pero te interrumpo por lo siguiente, porque bueno, mucha gente te asocia con tu voz, la voz comercial de Claro. Magda muchos años, la voz comercial de documentales, la voz comercial de muchos comerciales y la voz oficial de Telecaribe. Pero además Andrés ha sido un prolífero escritor. Tiene varios libros. Recuerdo fundamentalmente uno que se llama, bueno, relacionado con el barrio abajo y por el cual García Márquez lo llamó por teléfono. Sería interesante escuchar esa anécdota. Y el otro es El día que el fútbol murió, sobre Lenos de Freitas. Sí, bueno, mira, que eso lo iba a decir, pero me enredé un poco, me anduve por las ramas, ¿no? Pero la gente en América Latina me recuerda como el narrador del fútbol, el narrador de Telematch y tal, y la verdad ninguno sabe o conoce que yo me ganaba la vida en Alemania fundamentalmente como traductor. Siempre fui traductor, tenía muy buena reputación y había productores que insistían en que quería que fuera yo el que tradujera. Por ejemplo, traduje al alemán y todavía me jacto, ahí sí me jacto de ello, toda la música de Astor Piazzolla, las letras, ¿no? Y de Atahualpa Yupanqui. Entonces, tengo como tengo una facilidad grande para los idiomas, sobre todo a nivel de lectura, de oído, y me defiendo bien, ¿no? Eso no es que me duela, pero a mí me gusta que la gente sepa eso, ¿no? De que yo, más que locutor, en Alemania fui traductor, ¿no? Solo que encajé en 2 programas que hicieron historia en América Latina y sin yo saberlo, la verdad, ¿no? Lo de Telematch, que era una coproducción de Eurovisión, participaban 8 países de Europa, pero cada país tenía sus propias, digámoslo, eliminatorias. Y lo que nosotros, los derechos los teníamos era sobre Alemania, los pueblos alemanes. El pueblo alemán que salía ganando al final de todo se enfrentaba al que ganaba en Italia, en Francia, en Inglaterra, Holanda, etc. Sí. Entonces, mira, ahí también ese programa se llamaba Spiel ohne Grenze. Eso traduce Juegos sin Frontera. Pero era el mismo nombre en todos los idiomas, ¿no? Jeux sans frontières en francés, en todos los idiomas era ese el nombre. Y yo le dije, mira, ese nombre, no sé, como para América Latina, muy largo, muy jactante, muy, no sé, ampuloso. Y me dijeron, bueno, ¿cuál te...? Y yo propuse varios y les gustó ese, Telematch. No sé, también ahí me sonó la flauta un poco, ¿no? Y ese nombre se quedó también en el oído de los que eran, como ustedes, muchachitos en esa época. Y Andrés, si habías sido tan exitoso, habías ganado esos premios en Alemania, ¿por qué decidiste abandonar ese país? ¿Para dónde te fuiste? No, yo de Alemania me vine, fue para Colombia de vuelta. Yo ya, Alemania es mi segundo hogar, digamos, lo fue, ¿no? El periplo internacional fue Nueva York, España, Alemania, nada más. Esos fueron mis 3 países donde viví, ¿no? ¿Y llegaste a Colombia a trabajar en dónde? ¿A hacer qué? Bueno, me contrató el Noticiero Nacional de 2 amigos que habían sido compañeros míos en la época de Todelar. No sé, yo como presentador presenté y al mismo tiempo, bueno, no sé, con la voz mía me convertí en el locutor más solicitado por las agencias de publicidad. Recuerdo que en un congreso que hubo en Argentina de todas las agencias de publicidad, Colombia ganó 8 premios, 8 premios. De 10 ganó 8 y de los 8, 6 venían en la voz mía, ¿no? Entonces eso me dio mucho prestigio. Grabé toda la campaña que se hizo esta donde salían los niños llorando, no recuerdo, el cambio, un cambio, la Constitución, el cambio de la Constitución. Esos comerciales también me dieron de verdad mucho nombre, los de Mazda, el carro en el camino de la civilización.
Era el final Claro. del comercial. Y no, y me abrí paso y gané, debo decir, mucho dinero grabando comerciales. Muy bien. Gracias, Andrés, por esas maravillosas anécdotas. Vamos a seguir con Andrés Salcedo. Mientras tanto, ustedes acomódense ahí en sus lugares, Víctor Julio, usted también, y vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Muy bien, regresamos con Andrés Salcedo a Consultorio Jurídico. Víctor Julio, apasionante historia. Obviamente, media hora no es suficiente para escuchar toda esta serie de anécdotas y las vivencias de un hombre como Andrés Salcedo. A quien creíamos conocer, Humberto, pero que cada día se encontramos nuevas historias en su vida. Y entre esas, Andrés, está tu faceta como escritor, como columnista. Tenemos entendido que en una ocasión también García Márquez se comunicó contigo por un libro del Barrio Abajo. ¿Por qué no le cuentas a nuestros televidentes esa historia? Claro. Bueno, fíjate, cuando yo empecé a escribir el libro del Barrio Abajo, mi mujer actual es del Barrio Abajo, y yo desde niño sentí siempre, justamente por mi amor al béisbol, de lo que hemos hablado antes, iba mucho al Barrio Abajo. Ahí tenía una tía, una vieja loca maravillosa, Rosarito Salcedo, y ella tenía la costumbre, fíjate qué lindo, ¿no?, de invitar a los peloteros extranjeros del Willard a una taza de café, a un pastel. Ella hacía pasteles, los invitaba, les daba café con galletas, no sé qué. Bueno, en fin, entonces tenía varios motivos para escribir algo sobre el Barrio Abajo. Me encontré con que, igual que Barranquilla como ciudad, no hay fuentes fiables cómo nació el barrio, no sé qué. Solamente había que hablar con los más viejitos, que ya iban quedando cada vez menos. Y ahí arranqué, ¿no?, mi historia del Barrio Abajo. Fíjate que los años pasan y el libro se mantiene de verdad como una obra interesante para los barranquilleros, ¿no? ¿Y qué pasó con García Márquez que cuando conoció ese libro? Ahora, sí. Entonces, de las cosas que descubrí investigando para el libro y hablando con los más viejos, fue que García Márquez, yo fui a la casa donde él vivió, curiosamente, le decían a esa casa el Castillo de Boyé. Ahí vivió ¿cómo llamarlo? Un freak, como dicen los norteamericanos, un loco chévere, que le decían así, Boyé, el Boyé. Se quedó el Castillo de Boyé, pero en esa misma casa vivió García Márquez y Joe Arroyo, vivieron algunos años más tarde. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que cuando vivían los García Márquez ahí en esa casa, estaban en tan mal estado, en tan mala situación económica, que los vecinos recogían, llevaban la comida caliente a él para los muchachos, ¿no? García Márquez, unas hermanas. El padre se había ido a trabajar a Sucre, y entonces los vecinos del Barrio Abajo le mandaban la comida a los García Márquez. Y entonces contaba dónde estudió él, no sé cuánto. Y un día me llama Jaime García, su hermano, que creo que vive en Cartagena, y me dice: mira, mi hermano está fascinado con tu libro, te va a llamar. Él te va a llamar hoy, esta tarde te va a llamar. Y efectivamente el hombre llamó y yo, asustadísimo, lo que más miedo bueno, miedo no es la palabra tal vez, pero yo temía de que el tipo me llamara irritado, bravo, porque yo había hablado de esa situación económica tan terrible, en que se encontraba la familia y de prácticamente vivir un poco de la caridad de los vecinos. Y yo asustadísimo, y el tipo empieza:
y me dice, mira, yo llevo varias noches que no he podido dormir leyendo tu libro, pero todo lo que dices ahí es cierto. Y te lo juro, me lo digo así textualmente, y dice, está tan bien escrito que parece que lo hubiera escrito yo, me dijo. Hicimos una buena cosa por tener una conexión amistosa, hablamos como 1 hora. Él sí me preguntaba constantemente cuál era mi profesión. Y yo le dije, niño, mira, yo soy locutor fundamentalmente. Me dijo, tú eres como su amigo, el otro escritor, el poeta Mutis, como Álvaro Mutis. Tú tienes la misma profesión, el mismo oficio de Álvaro. Sí, con eso me ganó la vida. Y no, bien, eso fue de las anécdotas lindas de mi vida esa, con Gabriel García Márquez. Andrés, Sí. muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por este espacio que, bueno, es muy breve para todo lo que tendrías que contar por tu vida. Muchas gracias por este tiempo. A ustedes, televidentes, nos vamos a ver próximamente en Consultorio Jurídico. Víctor Julio, buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes.